El próximo 18 de noviembre se celebra el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, que tiene como objetivo sensibilizar sobre la amenaza que representan las resistencias bacterianas a los antibióticos y también para mejorar el uso adecuado de los mismos. Es por esto que la SEIN, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ha organizado esta mesa redonda con el fin de contribuir a difundir estos mensajes y a alcanzar los objetivos de este día. El diagnóstico microbiológico es determinante en la lucha contra las resistencias. Sin él no podemos identificar al enemigo y por eso los microbiólogos son claves en los PROA y por lo tanto en esta mesa redonda. Tengo el placer de presentarles a la doctora Nieves La Rosa. La doctora La Rosa es especialista en microbiología clínica, trabaja en el servicio de microbiología del Hospital Vall d'Hebron. Nieves, quiero preguntarte por el día a día en tu servicio de microbiología del hospital, de tu hospital, y preguntarte específicamente cuál es la carga de trabajo que supone las resistencias bacterianas. En el día a día de un servicio de microbiología, el estudio de las resistencias bacterianas es crucial. Es un aspecto fundamental de nuestro trabajo y que además lo apreciamos como uno de los que más impacto o de los que tiene un impacto directo o más directo sobre el paciente. Respecto a lo que ocurrirá en los próximos años, tengo que decir que yo nunca he tenido una visión catastrofista, porque confío mucho en la concienciación y en las medidas que estamos tratando de llevar a cabo entre todos y creo que todo el esfuerzo que estamos realizando en estos últimos años al final va a conseguir que por lo menos logremos preservar los fármacos que tenemos actualmente. Y también, sobre todo, confío en que encontremos nuevas alternativas diferentes a los antimicrobianos para combatir las infecciones. Esta es mi visión como microbiólogo. La siguiente pregunta es: la presión antibiótica es, lo conocemos bien, un factor de riesgo clave en el desarrollo de las resistencias y también que los PROA son muy útiles para reducir el consumo de los antibióticos. La pregunta es: ¿cuál es la influencia de los PROA en la reducción de las resistencias bacterianas? Los programas de optimización del uso de antimicrobianos o PROAs son una excelente herramienta de trabajo para combatir las resistencias en cualquiera de los niveles asistenciales. Así pues, el microbiólogo que participa en un equipo PROA no solo ha de dedicarse a dar porcentajes de sensibilidad o antibiogramas estupendos, sino que ha de implicarse desde el momento en que se indica un estudio microbiológico hasta el último momento, hasta que se informa ese resultado y garantizamos que este resultado realmente tiene un impacto sobre ese paciente. Esto pasa por diferentes fases. Hay que asegurarse de que la prueba solicitada es la adecuada, hay que asegurarse de que la muestra es la indicada, de que se recoge de manera adecuada, que llega también en las condiciones correctas al laboratorio, que dentro del laboratorio se hace la prueba que se necesita hacer y a poder ser que se individualizan las pruebas que tenemos para ese paciente y ese tipo de infección, sobre todo en las infecciones más graves. Muchas gracias. Y mi última pregunta: ¿qué le pedirías a nuestra sociedad, a la junta directiva de nuestra sociedad, a la SEIN, para mejorar el uso de los antimicrobianos? Le pediría 3 cosas súper importantes. La primera de ellas, que no tire la toalla, que no deje de pelear nunca por la especialidad de enfermedades infecciosas y por la no troncalidad de la microbiología, que tenemos grandes profesionales en España que necesitamos este aval de las instituciones. Los especialistas en farmacia hospitalaria son claves en los PROA de hospital y en la lucha contra las resistencias bacterianas. Tengo el placer de presentaros al doctor Santiago Grau, farmacéutico del Hospital del Mar y experto en PROA. España es uno de los países con mayor consumo de antimicrobianos del mundo. La pregunta es: ¿existen razones epidemiológicas, climatológicas, genéticas o de otra índole que lo justifiquen, Santi? En este caso deberías esperar una menor tasa de uso de antibióticos que no en el norte de Europa. También hay que tener en cuenta que posiblemente hay otros factores que pueden tener influencia, como pueden ser pues, el uso de antibióticos en sectores más allá de lo que es la prescripción en humanos, que desde luego ya es más alta que en otros países. El grado de conocimiento que tenemos los prescriptores sobre los antimicrobianos es el adecuado, y específicamente sobre los antimicrobianos,
para el tratamiento de las infecciones causadas por bacterias multiresistentes. ¿Es el adecuado, Santi? Igual la información que recibe un médico, muchas veces hay que irla a buscar cuando se ha preparado la residencia o viene de la universidad, y que si se le ha dado información en la universidad, con el tiempo se pierde, porque además el tema del uso de antibióticos y de las resistencias bacterianas es un proceso dinámico en el cual hay que estar permanentemente actualizado. ¿Cuál es, en tu opinión, la principal o las principales carencias que tienen los PROA en España y qué destaques la que creas más importante? Entrar en el mundo del tratamiento de la infección por microorganismos multiresistentes es aún mucho más complejo, y por lo tanto muchas especialidades médicas o quirúrgicas no tienen la capacidad de formación tan dinámica como tienen los médicos de enfermedades infecciosas, que están constantemente actualizándose en el tema. Los especialistas en enfermedades infecciosas son claves, junto a los farmacéuticos y los microbiólogos en los PROA y en la lucha contra las resistencias. Para mí es un placer contar con el doctor José Ramón Paño en esta mesa redonda. El doctor Paño es especialista en medicina interna, experto en enfermedades infecciosas y experto en PROA. La primera de ellas está relacionada con esta cifra, de que 1 de cada 2 prescripciones de antimicrobianos es inadecuada. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas que tiene esta prescripción inadecuada tan elevada? Me parece muy interesante, es entrar de lleno en el núcleo del problema, ¿no? Y la relevancia. Pues al paciente le puede afectar de 2 maneras, ¿no? Una prescripción inadecuada lo puede ser por defecto, es decir, que el antibiótico que reciba el paciente no sea lo suficientemente activo, o por espectro, porque no trate los microorganismos que están causando la infección. En ese caso, esto perjudica al paciente de 2 formas. En primer lugar, porque puede tener efectos adversos directos por el fármaco que está recibiendo sin necesitarlo, y en segundo lugar, por el impacto ecológico. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son, en tu opinión, los principales factores que explican por qué la prescripción de antibióticos por los médicos, por nosotros los médicos prescriptores, es con tanta frecuencia injustificada o inapropiada? Tradicionalmente, uno de los principales aspectos al que se ha hecho alusión, se ha tenido en cuenta un poco, pues es la necesidad de tener un conocimiento y una práctica suficiente en el manejo de esta medicación. Y porque es una medicación que en general puede utilizar prácticamente, o puede prescribir, o puede tener que prescribir, porque las infecciones se pueden presentar de forma grave y en cualquier momento, muchos especialistas, ¿no? Para los que la infección es solo una parte más de lo que es su ejercicio profesional. Entonces es muy importante aumentar y mejorar la formación de todas aquellas personas que tengan la responsabilidad de prescribir antibióticos. Los PROA conocemos bien que reducen el consumo de los antimicrobianos, pero ¿mejoran la calidad de la prescripción y, sobre todo, mejoran el pronóstico de los pacientes con infecciones graves? Se asocia a un mejor pronóstico para los pacientes en el caso de infecciones graves. Esto es más patente o es especialmente evidente, sobre todo en aquellas intervenciones que van dirigidas a las patologías o las infecciones más graves o más complejas. Por último, Joserra, si tuvieras oportunidad, ¿qué le pedirías a la ministra de Sanidad para mejorar el uso de los antimicrobianos y para mejorar la implantación y la difusión de los PROA? Yo le pediría que lograra que los PROA se institucionalizaran de verdad dentro del sistema sanitario. Quiero despedir esta mesa redonda en la que hemos tenido la oportunidad de conocer las respuestas de los ponentes a cuestiones claves sobre la magnitud del problema de las resistencias bacterianas, las razones de la crisis de los antimicrobianos y los logros que hemos alcanzado con los PROA y lo que todavía nos queda por conseguir. Quiero agradecer a Nieves, a Santi y a Joserra sus intervenciones, que reflejan muy bien su dedicación al desarrollo y a la implantación de los PROA en sus hospitales y en nuestro país, y a la lucha contra las resistencias que cada día realizan en sus centros. Quiero también agradecer a nuestra sociedad, a la SEIN, la organización de esta mesa redonda,
que refleja el liderazgo profesional que desde hace años, desde hace más de 10 años, ha realizado en torno a la formación específica en FROA y muchos más en torno a la formación y difusión del conocimiento sobre las infecciones por bacterias multiresistentes.